Evangelio hay fuerza salvadora. Padre Gabriel Mora. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado. Aunque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la iglesia celebra a San Antonio Abad. Nació en el mes de enero en el año 251. San Antonio tenía alrededor de 20 años cuando escuchó el pasaje del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tiene, reparte el dinero entre los pobres, ven y sígueme. Desde allí se fue al desierto y es considerado como el padre del monaquismo egipcio, donde vivió casi un siglo. San Antonio Abad se llenó siempre de sabiduría y siempre temía, previendo el día de su muerte, que ese día estuviese tan lleno de Dios para continuar con Dios. Hoy, la primera lectura del libro de Samuel. Samuel le dice a Saúl: he tenido un encuentro con el Señor. Quiero contarte lo que me ha dicho el Señor esta noche. Y muy maravilloso, el niño, aquel joven, le habla a Saúl, que era el rey, y le dice: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. Y en conclusión, lo que le hace son reclamos. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? ¿Por qué no has exterminado a esos pecadores amalecitas? ¿Por qué no obedeces? Y a lo cual Saúl le responde que sí, que él ha obedecido, que ha trabajado, que ha hecho algunas cosas y otras. Y Samuel le contesta: ¿quiere el Señor acaso sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Y me fascina esta respuesta que dice: obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de los carneros. Quiero recalcar: obedecer vale más que un sacrificio, vale más la obediencia, vale más la obediencia. Y por eso el Señor dice a través del Salmo 49, yo no reprocho tus sacrificios, pero no aceptaré un becerro de tu casa. El Señor hoy habla explícitamente del pecado de adivinos, que es rebeldía. Y quizás dice: yo no voy a donde los brujos, yo no asisto donde los espiritistas, donde los adivinos, pero sí creemos en el horóscopo y buscamos qué nos dice el horóscopo para este año, para este mes o para el día. Y hacemos preguntas tontas y ridículas. ¿Qué signo eres tú? Ah, con razón que tu signo no es compatible con el mío. Basta ya. Basta de nosotros estar creyendo en signos zodiacales. Nosotros, nuestro único signo como cristianos es Cristo.
Cristo es la luz. Cristo es nuestro guía. A nosotros los cristianos católicos no nos guía lo creado, sino el Creador. También dice el Señor. Crimen de idolatría. Pero no están hablando de esta idolatría como nuestros hermanos cristianos no católicos, los protestantes, nos señalan de las imágenes. Nos habla de la idolatría de la carne, del apego a las cosas materiales, al mundo, a lo carnal, al maligno. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. ¿Sabe una cosa, hermana y hermano, el día de hoy? Aunque te creas pequeño, dice Samuel a Saúl, eres la cabeza de la tribu. Aunque tú no lo creas, tú eres madre, tú eres padre, tú eres papá y mamá, tú eres hijo. Tú y yo hemos adquirido un rol espiritual y tenemos una gravísima y grandísima responsabilidad delante de Dios que algún día, todos, nadie, jamás, créalo aquí o no lo crea, tendremos que rendir cuentas delante de Dios por la responsabilidad asignada de cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Si tú no aceptas mi enseñanza y echas a la espalda mis mandatos, aquellos que solamente buscamos a Dios solamente para pedirle. Estoy haciendo referencia del Salmo 49 de la lectura del día de hoy, de la liturgia. Buscamos solamente a Dios para pedirle, pero no somos capaces de cumplir los preceptos, de vivir enamorados de la enseñanza y de los mandatos del Señor. Por eso el Señor dice, el que ofrece acción de gracias, el que sigue el buen camino, a ese cristiano, dice la palabra hoy a través del Salmo, no dice a cristiano, pero a ese ser humano que se enamora de los preceptos, de la enseñanza de Dios, de cumplir los preceptos de Dios a través de la iglesia, como en un momento lo explicaremos, ese verá. Ese que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Por ende, el evangelio del día de hoy, sobre la escena evangélica que contiene dos partes, es decir, dos parábolas o dos comparaciones del paño y del vino. Ellos vienen a esclarecer la respuesta de Dios, la pregunta que nosotros hacemos respecto al ayuno y la novedad radical del evangelio. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Hermanos, muchos de nosotros hoy en la actualidad decimos una cosa y hablamos muy bonito de Dios y actuamos de otra manera. Y hoy, en este pasaje del evangelio, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y me fascina la respuesta de Jesús, pues para poder comprender ello, para el judaísmo oficial, el ayuno es la práctica fundamental de religión, hasta el punto que los judíos muy piadosos, como eran los fariseos, ellos ayunaban hasta 2 veces por semana, a fin de acelerar la llegada del Mesías y del reino de Dios. En cambio, las comunidades apostólicas pareciera que no valoraran tanto el don del ayuno, que no es mencionado en ninguno de los sumarios del libro de los Hechos referentes a la vida de la comunidad. ¿Por qué los cristianos no seguían las normas judías del ayuno? La respuesta la da Jesús en el evangelio de hoy. No pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Y no se estila ayunar en las bodas. Hay fiesta, hay celebración. Jesús es el novio de las bodas de Dios con su nuevo pueblo y con la nueva humanidad de los tiempos mesiánicos inaugurados por el reino de Dios en la persona de Cristo.
En su respuesta continúa Jesús la imagen que Él viene hacia el pueblo. Cuando les falte el novio, haciendo alusión a la muerte de Jesús, de Él mismo, entonces ayunaremos sus amigos, es decir, sufrirán persecución, dificultades, tristezas, desolación. Mientras el novio está con ellos, sus amigos no pueden ayunar. Lo esclarece el Señor con dos parábolas tan cortas en palabras como largas de alcance y aplicaciones. Nadie le echa un remedio de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Igualmente nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino, y los odres a vino nuevo, odres nuevos. Queridos hermanos, tú y yo hemos recibido unción fresca, santa, poderosa de Dios. Tú y yo tenemos la gracia del poder de Dios. Los odres es cuero de cabro tratado. Y el vino pues fermenta, y cuando se echa allí se estira ese odre nuevo, se estira, se crece, se fermenta. Y pues Dios quiere que, así como dice, que tú y yo tenemos responsabilidad. Tenemos que asumir el rol de la obediencia a Dios dentro de la iglesia. Queridos hermanos, en este discurso de hoy tenemos que dejar que actúe en nosotros y en nuestra comunidad el vino nuevo del Espíritu de Cristo. Tenemos que dejar que Dios obre. Pero ¿cómo obra Dios? ¿Cómo puede actuar Dios en mí? Primero, rechazando el pecado, deseando la santidad. ¿Cuál es el pecado? Es rechazar también la oportunidad de pecar. Tenemos que pedirle a Dios la gracia y la fuerza de decirle no al pecado. No a la tentación la vamos a tener, pero poder decir, Señor, estoy siendo tentado, líbrame para no caer en la tentación. Ayúdame para no caer en la tentación. Y asimismo se va fermentando la santidad, va creciendo, va creciendo. Tú y yo somos odres nuevos que el Señor quiere obrar, ese vino nuevo, ese poder del Espíritu Santo. Y de esa tal manera Dios va obrando y vamos siendo obedientes. Todos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y tenemos que permitir que sea Dios el que permita a través de su Espíritu que nosotros seamos llenos de ese Espíritu, de ese vino que es el poder de Dios, y que nuestra alma, que nuestro cuerpo sople, crezca de la unción, del poder, de la gracia del Espíritu de Dios. También a este odre yo me atrevería a decir que Dios habla como la iglesia es un odre nuevo. Dios hace las cosas nuevas y la iglesia es ese odre nuevo donde Dios hace crecer, fomentar cada día más su gracia, su enseñanza, su deseo. Aunque ellos ayunaban hasta 2 veces por semana esperando el Mesías, no lo aceptaron, y quizás nosotros muchas veces estamos también deseosos de la santidad, de espera de Dios, pero habrá uno que otro detalle que nos impide ver esa gracia, esa respuesta de Dios en nuestras vidas. Luchemos verdaderamente ahora que esperamos el novio, a Jesús. Luchemos con esfuerzos, con sacrificios, mortificando nuestra carne, nuestros gustos y nuestros placeres, para que nosotros que estamos en la iglesia, en ese odre, seamos renovados, santificados por el vino Jesús, que nosotros seamos fermentados cada día más en la unción y en el aroma de Cristo, por intercesión de María Santísima. Amén.